empezar este encuentro con una famosa frase que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si en principio no te resuena esta frase, te propongo que te quedes a escuchar el resto del audio para que puedas ver de qué forma sí puede tener que ver con vos. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de cuánto nos estamos exigiendo, de lo mucho que nos estamos exigiendo a nosotros mismos. Y de esta misma forma le exigimos a los demás y sin darnos cuenta. Voy a poner un ejemplo nada más. Cuando nos quejamos o reprochamos que alguien no hizo algo que quisiéramos que haga, entonces en ese punto, sin darnos cuenta, le estamos exigiendo que actúe de una forma en la que en realidad no actuó. En esta exigencia lo que estamos haciendo es buscar la perfección. Estamos buscando que la forma en la que actúe sea perfecta. Y esto es muy sutil a nivel del inconsciente. El perfeccionismo atraviesa a nuestro ser de formas muy sutiles y que por eso es muy importante poder identificarlo. Una vez que lo vamos identificando, es recién ahí que lo podemos corregir. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y me encanta acompañarlos en su evolución personal. En este tema en particular, quiero que profundicemos en el perfeccionismo porque es un tema que nos atraviesa a absolutamente todos. Hay una creencia que comparto que tiene que ver con que podemos manifestar, podemos concretar en nuestras vidas todo aquello que soñemos. Considero que es cierta, pero lo que sucede es que muchas veces aparece la ansiedad porque aparece la creencia inconsciente de que si es posible que yo concrete en mi vida todos mis sueños, entonces debería estar haciéndolo. Y si no lo estoy haciendo, si no estoy viviendo la vida de mis sueños, entonces aparece la ansiedad, la angustia, aparecen una serie de emociones que se están dando por el simple hecho de que estoy comparando aquello que sí es con lo que creo que debería ser. Porque si me están diciendo que yo puedo manifestar todo lo que quiero en mi vida y eso dista mucho de mi realidad, entonces aparece esta angustia y en muchos casos incluso la depresión. Es importante tener en cuenta que si bien es real que podemos manifestar todos nuestros sueños, hay algo que también es cierto y una cosa no quita la otra. Lo que es cierto es que estamos experimentando vidas completamente humanas y estas vidas humanas tienen ciertos límites. Entonces, en el límite de lo que es el ser humano es en donde termina esta capacidad de manifestar absolutamente todos nuestros sueños. Vamos a poner un ejemplo. Si yo dijera que mi sueño es permanecer luciendo joven hasta el último día de mi vida, hasta el último día de mi vejez, entonces no es algo que humanamente sea posible. Es decir, van a haber rasgos de este envejecimiento que son naturales al ser humano. Si mi sueño o lo que yo deseo manifestar es una estabilidad emocional inquebrantable, que permanentemente yo me encuentro en un estado completamente neutro, tampoco es algo humanamente posible de manifestar, porque justamente eso va en contra de lo que es la esencia humana, esta variabilidad emocional. Entonces tenemos que tener en cuenta los límites que aparecen en este plano físico al estar encarnando justamente una vida humana. Este concepto nos lleva de la mano a otro concepto que tiene que ver con aquello que consideramos perfecto. Porque entonces esta frase que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno, también podríamos decir que lo bueno ya es suficientemente perfecto. Es decir, somos perfectos al ser imperfectos porque es la naturaleza humana. No hay otro nivel de perfección que podamos alcanzar. Entonces, redefinir nuestros estándares de perfección, redefinir qué es aquello a lo que aspiramos, nos va a servir para poder humanizarnos, para poder vernos a nosotros mismos, a lo que es nuestro camino de vida y al camino de vida de los demás desde un lugar de mayor humildad o más bien desde un lugar de mayor humanidad, con una cuota de mayor realismo en lugar de caer en una fantasía perfeccionista que en ningún caso va a ser posible de alcanzar,
pero lo que sí podemos alcanzar es aquella vida que sea perfecta para nosotros, lo cual no signifique que objetivamente haya una perfección ahí mismo, en esa vida que construyamos. Para integrar estos dos conceptos me parece interesante la idea de cuestionarnos y darnos respuesta a para qué creemos que estamos experimentando esta vida humana, para qué creo que estoy vivo ahora, hoy. Entonces, al tener esa respuesta, es que puedo observar mi propia realidad desde un lugar en el que sea coherente para mí mismo. Entonces, si yo puedo identificar a mi vida como un proceso de aprendizaje, de evolución personal, de evolución de mi alma, si yo puedo identificar que estoy vivo para aprender, para cometer errores quizás y aprender de ellos, para superar obstáculos, entonces toda la perspectiva empieza a cambiar. Empiezo a ver otra película de lo que es mi vida y ya no me cuento la misma historia, ya cambio el panorama. Entonces, ahora ya no considero a los obstáculos con una connotación negativa, ya no pienso en los errores como un fracaso, sino que en realidad empiezo a experimentar mi vida desde el lugar de aquel que está aprendiendo, que se está nutriendo, que está creciendo, que está evolucionando. Y desde ese lugar, mi interpretación de aquello que es perfecto y aquello que no lo es cambia automáticamente, porque entonces la supuesta perfección ya no se encuentra en el futuro y entonces desaparece esa ansiedad de que la perfección aparezca en el futuro, porque entonces al momento presente dejo de llamarlo imperfecto y empiezo a experimentar de qué forma este momento ya es perfecto por sí mismo. No importa qué situación esté atravesando ahora, porque esta situación aparece en mi vida a modo de maestro. No importa qué error crea haber cometido, porque si considero ese error como un proceso de aprendizaje, entonces puedo considerar que este momento es perfecto para aprender de ese supuesto error. Si veo un obstáculo frente a mí, entonces dejo de llamar a este momento imperfecto solo porque haya uno o más obstáculos y lo considero perfecto justamente porque estos obstáculos están presentes para que yo pueda evolucionar, que pueda seguir creciendo y generarme a mí mismo una experiencia de vida que sea cada vez más resonante con quien soy realmente. Porque en estos pasos, en este ir evolucionando, que mi propia alma vaya evolucionando con esta encarnación, tiene que ver con que atravieso situaciones, voy viviendo experiencias y aprendiendo de ellas y a raíz de eso me voy encontrando cada vez más con quién soy realmente, con quién soy desde el fondo de mi ser, cuál es la resonancia más elevada de mi cuerpo espiritual, de mi alma. Hay algo que siempre tengo en cuenta en las sesiones personalizadas que realizo que tiene que ver con identificar cuál es ese rompecabezas ideal que la persona se creó de su propia vida. Entonces, cuando podemos identificar qué piezas aparecen en este rompecabezas supuestamente ideal, supuestamente perfecto, podemos reconocer qué es aquello que le está generando ansiedad a la persona en el momento actual. Porque entonces inconscientemente lo que hacemos es comparar el rompecabezas perfecto con lo que soy, con las piezas de ese rompecabezas que me faltan hoy. Y mientras me falten piezas, voy a estar considerando que hoy en día este rompecabezas no está perfecto porque le faltan piezas y porque las piezas no encajan con las que sí quiero que encajen. Por ejemplo, si en mi rompecabezas ideal aparece la pieza de una pareja y hoy en día no la tengo, entonces si yo permanezco realizando una comparación inconsciente en la que el rompecabezas ideal tendría una pareja y hoy en día no la tengo, me va a sembrar ansiedad. Si yo no distingo que estoy idealizando un determinado rompecabezas con determinadas piezas que incluyen en este ejemplo a la pareja, entonces no voy a poder soltar esa ansiedad. Una vez que lo identifico, recién ahí puedo trabajar para sanarlo y para evolucionar en flexibilidad. Tener una imagen de rompecabezas ideal no tiene nada de malo, incluso nos puede guiar en nuestro camino,
Pero si flexibilizamos a ese rompecabezas, si le damos flexibilidad y nos permitimos que esas piezas vayan cambiando, que nuestros caminos vayan cambiando, nuestras metas vayan cambiando, que nosotros mismos nos vayamos experimentando en diferentes roles, en diferentes situaciones, entonces ya no va a aparecer la ansiedad. Entonces, ya en lugar de apego a ciertas ideas, en lugar de tener apego a ciertos sueños o a ciertas metas, vamos a poder ilusionarnos, pero desde un lugar saludable, desde un lugar en el que si no encuentro esa pieza del rompecabezas, sigo conservando mi paz y sigo disfrutando mi paso a paso en esta vida que estoy encarnando y que tiene muchísimos ingredientes disfrutables que podemos aprovechar y que podemos usar, no solo para disfrutar del plano físico, sino que para seguir evolucionando. Cuando aparece ansiedad o angustia porque las cosas no son como querríamos que sean, entonces tenemos que revisar nuestra necesidad de control que pudiera existir. Entonces, ¿existe en mí esta tendencia a querer controlar las situaciones para que sean situaciones que me beneficien, para que las situaciones respondan a la forma en la que yo quiero que respondan? ¿Existe en mí una infravaloración personal? ¿Tengo distorsionado cuál es mi valor personal y por lo tanto distorsiono el valor que tiene mi existencia y que tiene mi realidad actual? Tenemos que cuestionarnos qué pasa internamente en nosotros para que estemos interpretando la realidad de una forma tal que la percibimos como imperfecta y que eso nos genera ansiedad y nos genera la presión consciente o inconsciente, la autoexigencia de ir camino hacia esa vida perfecta. Una clave que siempre tenemos que tener en cuenta es qué estamos experimentando en nuestro cuerpo, cómo nos estamos sintiendo. Ponerle un nombre bien claro a cuál es esa emoción que nos atraviesa y por dónde atraviesa nuestro cuerpo esa emoción. Porque entonces pudiera haber una persona que busca mejorar, que trabaja muchísimo para alcanzar determinadas metas y quizás esa persona no experimenta ansiedad. Quizás esa persona lo hace desde otro lugar, la búsqueda del alcance de esas metas. Ahora, si yo no soy esa persona y yo sí identifico en mi cuerpo una incomodidad emocional, entonces ese es el momento en el que lo tengo que trabajar, en el que lo tengo que trabajar por mí mismo, porque si yo estoy experimentando una incomodidad emocional, sea relacionada a la ansiedad o no, sea relacionada al perfeccionismo o no, sea a la autoexigencia o no, tengo que identificarla para poder sanarla. ¿Por qué? Porque me lo merezco. ¿Por qué? Porque si no lo sano, voy a seguir generándome metabolismo de estrés en el cuerpo. Como siempre digo, tenemos dos opciones, el metabolismo de la paz y el metabolismo del estrés. Entonces, siempre que no estoy en el de la paz, estoy en el de estrés. Siempre que siento una incomodidad emocional, voy a estar activando el metabolismo del estrés. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para que cuando aparezca una incomodidad emocional la podamos identificar, podamos ver exactamente con qué está relacionado y darle respuesta. ¿Para qué? Para que de esta forma podamos avanzar en nuestra evolución personal y crearnos experiencias de vida que sean cada vez más gratificantes. ¿Por qué? Porque lo que va cambiando es la perspectiva. Podemos estar viviendo exactamente una misma situación, una misma escena, una misma realidad y con el cambio de perspectiva sentirnos completamente distintos. Porque una persona puede estar experimentando una realidad y sentirse plena, sentir que esa realidad ya es perfecta, mientras que otra persona que pueda estar viviendo exactamente lo mismo puede sentirse vacía, puede sentir que esa realidad es imperfecta y puede sentir rechazo hacia esa realidad. Entonces, lo que cambia, lo importante, no es cuál sea tu situación actual en sí misma. La diferencia está en cuál es la perspectiva que yo uso para mirar esta situación. Además del cambio de perspectiva, lo que te propongo es alejarte un poco de aquello que estás percibiendo como imperfecto, de aquello que estás percibiendo como negativo, de aquello que crees que está limitando tu felicidad.
Entonces, cuando me alejo un poco, es que puedo ver a los otros ingredientes que conforman mi vida y puedo de esa forma tener una mirada un poco más realista, si se quiere, un poco más amigable con mi existencia. Entonces, aléjate de esa imagen, aléjate de aquello que te ocupa tanto espacio mental para poder ver la imagen desde un lugar más amplio y por lo tanto ver más detalles, ver más contenido que ya está presente en tu vida y que quizás lo estás dando por sentado. Porque muchas veces cuando nos estamos enfocando en algo muy específico, entonces estamos dejando de lado algunas cosas que tendemos a dar por sentadas. Te propongo que prestes atención a qué es aquello que estás dando por sentado, que amplíes este panorama y que puedas de esa forma ver a tu propia existencia, a tu propio momento actual desde ese lugar, desde un lugar más amplio y por lo tanto más amigable con vos mismo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta si queremos trascender la autoexigencia, el perfeccionismo, es la comparación. Presta atención a si tendés consciente o inconscientemente a compararte con los demás, a mirar el proceso ajeno, a mirar qué está haciendo, qué está diciendo la otra persona, qué logró o qué no logró la otra persona. Porque entonces, si aparece esta comparación, es una señal de que efectivamente tenemos este perfeccionismo adentro. Porque entonces me comparo y a raíz de esa comparación me siento mejor conmigo mismo o peor según considere que yo supuestamente estoy mejor o peor que la otra persona. Entonces, la tendencia a creer que el pasto del vecino siempre es más verde, lo único que hace es bajarnos la autoestima en relación a nuestro propio momento actual, a nuestro propio proceso de vida, y en realidad es falso. La realidad es que todos estamos experimentando vidas completamente humanas y por lo tanto perfectamente imperfectas, que son bellas por el hecho de ser perfectamente imperfectas. Entonces, al compararme, lo único que estoy haciendo es restarme energía personal, energía que puedo estar usando para la exploración de mi propia vida y mi propio momento actual. En los comentarios me pueden dejar su opinión con respecto a la pregunta que apareció al principio del audio de ¿para qué creen que estamos vivos? ¿Para qué creen que estamos experimentando esta vida? Creo que la respuesta que aparece a esta pregunta es la clave para poder organizar el resto de los conceptos que se trabajaron en este audio desde un lugar que tenga coherencia con mi concepto actual, con mi creencia actual, cada uno con la suya. Me cuentan también si coinciden con mi propia perspectiva de el para qué estamos vivos, y a raíz de eso también vamos a ir avanzando con otros materiales de trabajo justamente de lo que es el perfeccionismo y esta autoexigencia. Espero que les haya servido, espero que lo usen para poder reflejar sus procesos en esta información y poder a partir de ahí seguir trabajándolos para ir despejándose de estas exigencias y generándose a ustedes mismos experiencias de vida que sean más amigables con ese ser que vive en ustedes. Les mando un beso y los veo en el próximo encuentro.